mi pecador vil, su sangre preciosa dio. Qué maravilla es que Él me amara así, hasta morir por mí. Qué maravilla es, Él murió por mí. Pensar que del trono divino Jesús bajó, mi alma rebelde y altiva para buscar, y que le extendió hacia mí su insondable amor. Él puede salvar, redimir y justificar. Qué maravilla es que Él me amara así, hasta morir por mí. Qué maravilla es, Él murió por mí. Sus manos heridas mi deuda pagaron, sí. Tal misericordia y amor olvidar podré. No sin cesar yo le alabo y adoro aquí, hasta que en la gloria me arroje a sus santos pies. Qué maravilla es que Él me amara así, hasta morir por mí. ¡Qué maravilla es! Él murió por mí. Bueno, le vamos a pedir al joven Manuel Ocampo, si nos quiere dirigir a Dios en oración, hermano. Y oremos. Padre, te damos gracias por estos momentos en los que podemos reunirnos. Pedimos que estés guiando todo para que se exponga tu palabra de la mejor manera posible. Te pedimos tu visión en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera parte. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, en el capítulo 3, un pasaje muy conocido para comenzar la primera parte de la predicación con una pregunta que Dios le hizo a Adán y nos hace a cada uno de nosotros. Ahí en Génesis, en el capítulo 3, verso 8, cuando solamente en este mundo existía, en un lugar que se llama Edén, que Dios había hecho con sus propias manos, el huerto del Edén, existía el primer matrimonio, Adán y Eva. Bueno, Satanás había hecho su ingreso y había logrado que tanto el hombre como la mujer desobedecieran a Dios y bueno, y los coloca en la condición, en que están en el día de hoy, ¿sí? El hombre y la mujer. Dice ahí en Génesis, en el capítulo 3, verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Bien, fíjense, después sigue el relato
muy triste, es el capítulo 3 de Génesis. En Génesis siempre decimos que está el comienzo de todo, el comienzo de la vida, el comienzo del hombre y el comienzo del pecado también. Y en Génesis, en el capítulo 5, está el comienzo de la muerte. Y la pregunta en esta tarde es esta, ¿no es cierto? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y para ubicarnos, ¿sí? Vamos a pensar, acá en Argentina está con esto de la pandemia, antiguamente uno iba a un museo, ¿sí? o a un lugar y decía prohibido sacar fotos. Pero hoy como nadie puede ir a esos lugares, ¿sí? y para recaudar algo de dinero, entonces lo que están haciendo es hacer lo que no se hacía antes, ¿sí? Hay paseos virtuales, donde supongo que con la tarjeta de crédito alguien paga una entrada y los van guiando, ¿sí? Deteniéndose en cada cuadro y explicando de quién es el cuadro, quién es el autor y qué significado tiene, etc. Así que, así, en modo de eso, yo los invito a que podamos recorrer las escrituras y ver solamente 3 cuadros, ¿sí? 3 cuadros y que podamos vernos reflejado o ver que Dios quiere que nosotros podamos vernos allí para presentarnos lo que es el Evangelio, ¿sí? Una noticia positiva, que no solamente tiene implicancias en esta vida, sino para el tiempo y para la eternidad. Y para ello vamos a ir con esta pregunta que Dios nos hace: ¿dónde estás tú? ¿Sí? Esa pregunta nos va a atravesar esos 3 cuadros y nos vamos, cada vez que nos enfrentemos a cada cuadro, vamos a preguntarnos, bueno, ¿a dónde estoy yo con respecto a Dios? Ahí Adán y Eva estaban huyendo de la presencia de Dios, cosa que no hacía antes Adán. Adán hablaba con Dios, le hacía preguntas, era un ser social 100%. Es mentira que el hombre salió de la caverna, como nos enseñan en la escuela primaria, secundaria, y que solamente hacía ruidos guturales con su voz y con su boca, y así fue progresando. No. Adán y Eva nos dice la Escritura que Adán puso nombre a todos los animales, por ejemplo. Así que era más social que cualquiera de nosotros, porque hablaba con Dios, ¿sí? Y para ver los 3 cuadros vamos a ir a Isaías, el capítulo 53, otro pasaje muy conocido. Isaías, capítulo 53. Isaías 53, 6. Ahí vamos a ver en ese verso los 3 cuadros que queremos ver en esta galería de Dios. Dice Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí están los 3 cuadros, ¿sí? El primer cuadro dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ese es, fíjense, está hablando en plural. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Habla de toda la humanidad, ¿sí? Muchas veces en el día de hoy constantemente se está criticando a los políticos o a tal grupo o a tal religión,
pero las Escrituras, y nosotros por ahí caemos, ¿sí?, en eso, y las Escrituras nos muestran el primer cuadro, ¿sí? Toda la humanidad allí, y el profeta dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Por ahí nos creemos mejores que los demás. Posiblemente lo seamos, ¿sí? Posiblemente nunca hayamos hecho ningún crimen, podamos decir. Me acuerdo que yo tenía un comisario que era, un comisario que era el que mandaba en la cárcel, nosotros íbamos a predicar a la cárcel, y él era muy amable, le gustaba que fuésemos a los presos a predicar el Evangelio. Y charlábamos y él me decía que le decía a los presos, bueno, yo estoy de este lado y ustedes del otro lado. Ustedes hicieron algo, por eso están ahí. Yo no, dice. Yo no he hecho nada, yo soy una buena persona, me decía él, ¿sí? Y muchas veces tendemos a eso, a compararnos con los que están en una peor situación. Pero Dios nos muestra este primer cuadro, ¿sí? Que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Ahí estamos incluidos, ¿sí? Y hay muchos pasajes que nos muestran que toda la humanidad está muy lejos de Dios. Podríamos emplear muchos pasajes de la Biblia, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y hay muchos pasajes que nos muestran el estado de la humanidad, pero es necesario que nosotros podamos, a la pregunta que Dios nos hace, ¿dónde estás tú?, ¿sí? Podamos entonces asumir o aceptar la palabra de Dios y decir, bueno, yo estoy dentro de ese cuadro, ¿sí? Yo estoy incluido en ese cuadro, porque somos como Adán o como Eva, huyendo de la presencia de Dios y huyendo de esa pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú delante de Dios? Y quiera el Señor que en esta tarde puedas ponerte delante de la presencia de Dios y no plantear evasivas, como diciendo, bueno, yo no soy tan malo como aquel o como aquellos, ¿sí? Y Dios tiene que hacer diferencia entre los que son buenos y los que son malos, porque de eso se trata todos los días en que nosotros vivimos, cómo los hombres tratan de diferenciarse, los blancos de los negros, los ricos de los pobres, los sabios de los ignorantes, y siempre hay esas divisiones que queremos hacer, y siempre estamos del lado bueno. Y este cuadro nos muestra que no hay bueno ni aun uno, como vamos a ver más adelante. Así que, y fíjense, si nosotros querríamos decir, bueno, yo por mi esfuerzo me voy a salir de ese cuadro, ¿sí? Yo no quiero ser como todos los demás, yo no soy como todos los demás. Y yo estoy logrando poder, o estoy esforzándome poder salir de allí. Hay un salmo, el Salmo 49.6, el Salmo 49.6, que dice algo muy revelador en cuanto al esfuerzo que nosotros querramos ponerle, o que la gente le pone, ¿sí?, a las buenas obras, porque de eso nos han bombardeado, ¿sí?, que Dios nos va a aceptar con buenas obras. No está mal hacer buenas obras. Es más, Dios nos creó para hacer buenas cosas, no malas cosas. Dice el Salmo 49.6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan,
Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Fíjense qué terrible. El mundo enseña a hacer grandes causas, ¿sí? Los que tienen mucho dinero, algunos de ellos dan mucho dinero para cosas buenas y está bien, ¿sí? Pero en cuanto a la redención, a comprar la salvación, quiere decir esta palabra redención, comprar, nadie va a poder comprar la salvación de nadie, ni menos de su alma. Y eso es lo que se predica con algunos ritos religiosos y que la gente paga para sacar el alma de aquel que murió del purgatorio y llevarla al cielo o del infierno al cielo. Dicen, no, es imposible. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar rescate, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Jamás. El hombre tiene una deuda eterna con Dios. Acá en Argentina tenemos una deuda externa, ¿sí? Y ahora por 100 años. Pero el hombre tiene una deuda eterna con Dios, impagable. Así que, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y ojalá que el Espíritu Santo pueda guiarte y decir, bueno, yo soy uno de esos que se ha descarriado. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Y si te pareces, ¿no es cierto?, que es así, entonces tienes que enfrentarte a Dios, porque Él tiene buenas noticias, pero es necesario que te reconozcas allí en ese cuadro. Uno de los tantos de millones y millones perdidos en el pecado. El que habla también es pecador. Y un día tuve que reconocerme que estaba allí en ese cuadro, ¿sí? Que yo era uno de los tantos que había pecado contra el cielo y contra Dios, como dice el hijo pródigo. Volviendo a Isaías, el capítulo 53, el mismo verso, está el segundo cuadro, Isaías 53, 6. Cada cual se apartó por su camino. Este es el segundo cuadro. Ya no hay multitudes allí, ni somos parte de esa multitud, sino que la palabra de Dios ya nos enfoca a nosotros. Y ese cuadro podría ser un espejo, ¿sí? En que nosotros miramos ese cuadro y solamente nos reflejamos nosotros. Estamos nosotros. Estamos nosotros delante de Dios. Y Dios nos dice, cada cual se apartó por su camino. Ya no somos parte de la multitud. ¿Dónde estás tú? Fue la pregunta que Dios le hizo a Adán. Y es la pregunta que te hace Dios en esta tarde. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Isaías responde, cada cual se apartó por su camino. O sea, el hombre ha hecho sus caminos, ha dado la espalda a Dios, se ha apartado de Dios. No, pero yo tengo mi religión, hago mis rezos, o leo las escrituras, o leo la Biblia, o trato de acordarme de Dios. Sí, Adán conocía a Dios, había hablado con Dios, pero ¿por qué estaba huyendo de Dios? Porque era pecador, ¿sí? Había pecado, ¿sí? Había pecado contra Dios y estaba huyendo y escondiéndose de Dios. Así que, pero Dios, fíjense, no mandó un rayo del cielo y lo incineró, sino que lo estaba buscando porque Dios quería entablar nuevamente esa amistad con el hombre. Y han pasado miles de años, ¿sí? 6.000 años, y el hombre sigue huyendo de la presencia de Dios. Ha hecho sus propios caminos, sus propias religiones. Y hay una frase que dice, bueno, todos los caminos conducen a Roma y todas las religiones conducen a Dios. Es mentira, no es bíblico. El hombre tiene que tener un encuentro personal con Dios. ¿Dónde estás tú? Cada cual se apartó por su camino.
En Romanos capítulo 3, verso 10, en el libro de Romanos, el capítulo 3 y el verso 10, dice las Escrituras, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjense, Dios está diciendo como está escrito, ¿sí? Como está escrito. Es terrible, porque ya está escrito, ¿sí? De parte de Dios, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y este pasaje me sorprendió cuando yo era joven y escuchaba de un hombre que se llama el sumo pontífice, el sumo padre, que es infalible, o sea que según la religión no se puede equivocar. Y decía, pero bueno, y yo lo veía con esas vestimentas, ¿no es cierto?, tan espectaculares y atrayentes, porque eso le gusta a la gente, ¿no es cierto? Los ritos y los dogmas y los misterios. Y entonces eso atrae a las multitudes, pero porque ignoran las Escrituras. Cuando yo leía este pasaje y pensaba en ese hombre, el Santo Padre que le dicen, entonces yo decía, ¿cómo mienten? ¿No? ¿Cómo yo estaba engañado? ¿Sí? ¿Cómo estaba engañado? Porque las Escrituras son claras. Dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay bueno ni aun uno, dice después. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, ni uno. Y es bueno aplicarlo a los demás, pero estamos en el cuadro en que estás Dios y estás vos. ¿Sí? ¿Dónde estás tú? Ojalá que te puedas reconocer delante de Dios y puedas decir en esta tarde, bueno, yo soy ese, yo soy este, no soy justo, no entiendo nada de las cosas de Dios, no busco todos los días a Dios. Delante de Dios soy un inútil, aunque puede ser muy útil en mi trabajo, ¿sí? En la vida diaria, en la casa. No hay quien haga lo bueno. ¿No es cierto? Habría que ver qué es lo bueno para Dios. Porque muchas veces tenemos cosas, cuando estamos lejos de Dios, tenemos conceptos muy diferentes. Yo diría al revés. Porque fíjense, anoche hablábamos de las cruzadas. Las cruzadas eran hombres que por Dios y la patria mataban gente. Y ellos pensaban que hacían un servicio a Dios como el apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia. Y ellos Pablo creía que era bueno lo que estaba haciendo. Y estaba haciendo lo malo. Cuando Dios se encontró con él, cuando el Señor se encontró con él, le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Él creía estar sirviendo a Dios. Y quizás tú creas estar sirviendo a Dios o haciendo cosas buenas. Pero las Escrituras nos muestran y te muestran que eres un pecador, ¿sí? Que estás apartado de Dios y que necesitas tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, ¿sí? Así que el Evangelio es personal, la salvación es personal. La otra vez veíamos el diagrama de los dos caminos y los dos destinos,
y hay una puerta allí para ser salvo. El Señor dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y un hermano, don Ernesto Moore, que nos visitó por muchos años, él decía, la puerta es angosta porque puede pasar un solo pecador. Y es petiza porque tiene que entrar así de rodillas, ¿sí? Y sin ningún pecado, y de rodillas humillados delante del Señor, no de ningún hombre, algún pastor o religioso, etc. No, delante del Señor. Y entra por esa puerta y deja sus pecados afuera y entonces obtiene la salvación. Eso es lo que el Evangelio, ¿no es cierto? Es la buena noticia. No hay bueno ni aun uno, pero fíjense ahí en Juan capítulo 14, verso 6, el Señor dice, Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino. Dice, yo soy el camino. Todos se apartaron por su camino, dice. O sea que todos los caminos no conducen a Dios, ni todas las religiones. El único camino que conduce a la presencia de Dios es el Señor. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No vamos a entrar al cielo por una ventana o subiendo un muro o por otra puerta. Hay una sola puerta. Es el Señor Jesucristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y eso no significa también que estás afuera, que tenés que traspasar una puerta. Si sigues afuera, entonces estás en el camino ancho que lleva a la perdición. Este cuadro entonces que nos muestra ahí en Isaías, el capítulo 53 y el verso 6, ¿sí? Dice 53, 6, cada cual se apartó por su camino. ¿Te reconoces en ese cuadro como apartado de Dios? ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que Dios te hace. Si estás en este cuadro, entonces vamos a ver el otro, ahí en el mismo verso 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién habla el profeta? Dijo un hombre que iba en el desierto cuando Felipe el Evangelista se puso al lado y leía esta porción. ¿De quién habla el profeta? ¿De él o de otro? Y Felipe le comenzó desde esta escritura a predicarle a Jesucristo. Y es lo que te queremos contar ahora, el tercer cuadro. El tercer cuadro no habla de toda la humanidad como el primer cuadro, donde dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No habla tampoco de vos, como el segundo cuadro, cada cual se apartó por su camino. Acá está hablando de una tercera persona, no es el profeta Isaías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Él es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Fíjense, en cientos de años antes, el profeta Isaías estaba anunciando la venida, como muchos otros profetas, a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento, de la venida del único Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo iba a venir para esto, para cargar con el pecado de todos nosotros. Eso es lo que muestra el Evangelio. El problema, la pared que nos divide entre Dios y los hombres es el pecado, ¿sí? El pecado. El Señor vino a derribar esa pared que nos separaba de Dios. Y este cuadro nos muestra a alguien que lo describe muy bien, que es el apóstol Pedro, ¿sí? Les invito a que vayamos a Primera de Pedro, el capítulo 2 y el verso 24. Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento,
capítulo 2, verso 24. Dice, hablando del Señor Jesucristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Fíjense qué precioso este cuadro. Nos habla de el Señor Jesucristo, el Salvador. El profeta Isaías lo veía como un futuro, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero Pedro ya está hablando, y habían pasado muchos años desde que Pedro había visto al Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Y él, el apóstol Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Sí. Si estás huyendo de Dios a la pregunta, ¿dónde estás tú? Si estás tratando de pagar el rescate de tu alma y tu salvación por tus buenas obras, que es imposible, pues te queremos mostrar este cuadro. El cuadro de la cruz. El Señor Jesucristo murió no porque lo mataron los romanos o los judíos. El Señor Jesucristo murió por tus pecados y mis pecados. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice la Biblia. Cristo murió por tus pecados. Y ojalá te reconozcas y le reconozcas al Señor como el Salvador de tu alma. Que dejes de andar buscando en la religión o en las buenas obras la salvación de tu alma. Que puedas mirar este cuadro, ¿sí? Y mirar al que murió en la cruz. Hay un coro que es muy lindo, y siempre lo digo en las predicaciones, que cantan en la escuela bíblica, que dice, mira a Cristo muriendo por ti. Mírale ahora si quieres vivir. Una mirada de fe nada más y eternamente salvado serás. ¿Quién llevó a la cruz al Señor? Fueron tus pecados y mis pecados. Lo dice el apóstol Pedro y está en muchos pasajes. El Señor murió, quien Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Dios quiere darte vida. Cuando Adán huía de Dios y se escondía en el huerto, ¿saben qué? Ya estaba muerto. Porque Dios le había dicho, el día de todo árbol del huerto, de todos los árboles del huerto comerás, pero del árbol del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Cuando Adán comió, ¿sí? No dice que es la manzana o una nuez, como dicen muchos, no dice qué fruto es, pero lo cierto es que él desobedeció a Dios, ese es el pecado. Cuando él desobedeció a Dios, desde ese momento que él tomó y comió, de ahí murió espiritualmente. Y si estás en tus pecados, estás muerto espiritualmente. Por eso dice acá que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. El Señor vino a darnos vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, y la ira de Dios está sobre él. Si no tienes a Cristo como tu Salvador, estás muerto en tus delitos y pecados. Pero si tú acudes al Señor y crees en Él, ¿no? Entonces obtendrás la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida. Dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y cierro haciendo un repaso para darle lugar a Joel. El primer cuadro
nos decía, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Y acá Pedro nos dice que el Señor nos trajo a su redil, porque éramos como ovejas descarriadas. El segundo cuadro dice, cada cual se apartó por su camino. El Señor nos atrajo a su camino, el camino que conduce a la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y el cuadro 3 nos muestra a cuánto le costó al Señor salvarnos. Aunque para nosotros es gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, pero al Señor le costó el morir en la cruz, porque no es con dinero que podamos ser redimidos o comprados, sino dice la palabra de Dios que fuimos comprados con su sangre preciosa. No fuisteis comprados con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cree en el Señor Jesucristo y que pueda ser salvo hoy. Vamos a dar el lugar a Joel. Bien. Bueno, vamos a continuar en Hechos, el capítulo 17. Para ver dos grupos de religiosos diferentes. Estos dos grupos tienen la característica de que los dos tienen las escrituras y los dos siguen o dicen seguir las escrituras, pero las reacciones son distintas. Son los de Tesalónicas contra los de Berea. Vamos a leer el capítulo 17 hasta el versículo 15. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos, que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver
si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, hasta acá nomás, y lo siguiente es el famoso pasaje de cuando Pablo expone el Evangelio a los griegos y hace esa expresión tan famosa del versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El famoso pasaje para la predicación del Evangelio, en donde apela a la religión que los griegos tenían, pero no podían identificar ellos a ese Dios no conocido, que es el Dios creador de todas las cosas, el verdadero Dios, a diferencia de los ídolos que tenían ellos. Pero en los versículos que leímos, del 1 al 15, no está hablando de personas ajenas a la palabra. No está hablando de personas ajenas a las escrituras, a la genealogía de Cristo. No está hablando a personas ajenas a los ritos y leyes que había respecto del pecado, de la forma de limpieza del pecado y de las profecías. Si uno lee cómo Pablo se dirige a los griegos, Pablo se dirige hablando de este Jesús, que por ahí ellos no estaban del todo atentos a quién era este Jesús del linaje de David, pero los judíos sí que tenían idea de a qué se refería cuando hablaba del Cristo, a qué se refería cuando hablaba de los pecados, a qué se refería cuando hablaba de la salvación. También estaban acostumbrados a hablar acerca de, porque había una discusión muy grande en medio del pueblo, acerca del espíritu, si los espíritus existen, si los ángeles existen y si la resurrección de los muertos existe. Estos tres puntos eran claves en la discusión entre dos bandos de los judíos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos sostenían que la resurrección de los muertos, los espíritus y los ángeles existen, y los saduceos que no. El Señor mismo se enfrentó con ellos. Lo interesante del caso es que no fue que cuando vino el Señor Jesucristo, no fue que los fariseos entonces se plegaron al Señor por tener estas creencias o estas confesiones de fe similares, porque el Señor sí predicó de la resurrección de los muertos, de la existencia de los ángeles y de los espíritus. Pero ellos igual, los fariseos, se pusieron en contra del Señor Jesucristo, lo que nos da ya una indicación de la religión. Sin embargo, no todos se ponen en contra. No todos los que tuvieron la escritura en la mano se pusieron en contra. Por eso vemos las dos diferencias. La diferencia entre la iglesia, entre las sinagogas o la sinagoga de Tesalónica y la diferencia con la sinagoga de Berea.
Y la diferencia clave es, bueno, como dice ahí, es la nobleza en lo que respecta a las cosas divinas. Y esta palabra nobleza se usa en 2 ocasiones en este pasaje, es llamativo. En la primera habla acerca de las mujeres nobles. Y después utiliza un sustantivo, un sinónimo en Berea, hablando de mujeres de renombre. De distinción, mujeres griegas de distinción. La nobleza en el pasado, la nobleza de una ciudad era los descendientes de los fundadores o de las familias fundadoras de la ciudad. Todas las ciudades eran más independientes en el pasado y tenían un historial de ciudades-estado. Entonces, a eso se refería, ¿no?, cuando hablaba de la nobleza. Había entonces en la sinagoga de los judíos de Tesalónica, había gente noble según el mundo que se convirtió, judíos y griegos. Pero en la de Berea, la característica de nobleza se aplica a los judíos mismos, y no por ser fundadores de la ciudad, porque los judíos claramente no eran extranjeros, ¿no? Sino la nobleza viene porque esos judíos apreciaban de verdad la palabra del Señor. Y me hace acordar a estos pasajes que estuvimos leyendo en Isaías, cuando habla a los judíos de esa época y describe el Señor a quienes Él aprecia, a quienes Él ama. Y no ama a los que con la boca dicen que Jehová sea glorificado, sino que el Señor aprecia y ama y tiene cerca de Él a su remanente, los que tiemblan a su palabra. Y estos judíos de la sinagoga de Berea eran iguales en la práctica de la ley a los de Tesalónica. La diferencia estaba en el corazón y en el aprecio a las escrituras. Cuando el apóstol Pablo llega, dice que él acostumbraba ir a las sinagogas en la ciudad, o a la sinagoga en el día de reposo, cuando hacían la reunión los judíos, y como él era judío, traía la noticia, la buena nueva, el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué anunciaba él? Él anunciaba esto, ¿no? Como dice acá claramente, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el siervo del Señor, que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos, y que todo esto es según las Escrituras, es según la ley, es según los profetas. Y el problema de los judíos es que no podían admitirlo. La carta a los hebreos la leemos muy seguido, ¿no?, en nuestras reuniones, es la exposición de un creyente a los judíos para convencerles de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado, que Jesús actuó según la ley y que Jesús entonces es el único camino que le queda al judío, al hebreo, al israelita, para continuar bajo el agrado del Señor, para continuar en el camino del Señor, para llegar al reposo eterno de los santos, al reposo que esperaba Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, los siervos del Señor. Para poder continuar en esa línea, los hebreos, los israelitas, tienen que seguir al Señor Jesucristo. Y los judíos tenían este problema, estos judíos de Tesalónica,
no tenían este aprecio y este temblor a la palabra del Señor. ¿Y por qué hablamos de los judíos en este sentido? Porque ellos estaban por costumbre cerca de las cosas del Señor, cerca de la palabra. Y por lo tanto, para hacer una comparación, ¿no? Para hacer un paralelismo a nuestra época, nosotros, los que estamos escuchando esta transmisión, probablemente todos los que están escuchando esta transmisión ahora y en el futuro también, tienen conocimiento de la palabra, como esos judíos de esa época, y tienen conocimiento de los argumentos que usan los que discuten sobre la palabra. Y el problema de estas personas, si no creen en Cristo, es que se enfrentan ante la verdad y la rechazan. Es que no tiemblan ante la palabra y por lo tanto van a tener un castigo peor. El Señor no aprecia a estas personas. No son de la nobleza, no son de la nobleza divina. Y la nobleza divina en la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, tiene que ver con quienes pertenecen a la familia fundadora de esa ciudad. Así como en el pasado los nobles eran los descendientes directos de las familias fundadoras de la ciudad, así también en la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, los nobles son aquellos que son descendientes de la familia fundadora de la ciudad de la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes son estos y a quienes reconoce el Señor como descendientes? A sus hijos. Y los hijos son aquellos que tiemblan a la palabra del Señor. Que tengamos, que temblemos a la palabra del Señor, que tengamos temor y temblor ante la palabra, que podamos ser como los de Berea. Algunas acusaciones que suceden entonces cuando los religiosos que no tiemblan a la palabra, sino que la tienen como un instrumento para su propio vientre la usan, las acusaciones se repiten, son iguales a las que le hicieron al Señor. Si leemos, por ejemplo, fíjense en Juan 19, acusan al Señor. Si a este sueltas, Juan 19:12, los judíos decían a Pilato para convencerle de que mate a Jesús, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Lucas 23, verso 2. Comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Así que empiezan a atacar por cualquier parte, tratando de callar completamente la argumentación sobre Cristo, la predicación sobre Cristo. A ver cómo acusaban a las autoridades de la ciudad, a los gentiles. Los judíos acusaban así, como leímos en Hechos 17, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dice el 7, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Perdón, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Esos son los judíos, alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Cuando acusan a Pablo, después también
los judíos también acusan falsamente a Pablo, incluso dentro de los judíos. ¿De qué los acusaban? ¿De qué acusaban a Pablo entre los judíos? Bueno, acusaban de que Pablo quería que profanaran el templo, acusaban a Pablo de que les predicaba a los judíos de que dejen la ley, que apostaten de Moisés. Dice Hechos capítulo 21, versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, a Pablo le hablan, unos creyentes le hablan a Pablo, que los judíos estaban diciendo de Pablo, dice que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observes las costumbres. Entonces le piden que hagan unos ritos para demostrar a los judíos de que Pablo no estaba actuando según la ley, de que Pablo estaba purificándose y no era lo que lo acusaban. Y entonces, fíjense en el 28 del mismo de Hechos 21, dando voces, dicen, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ahí está el primer antisemita, Pablo, ¿no? Porque enseñaba a todos contra los judíos, dicen los acusadores de Pablo. Y así, ¿no? Cada vez que va el apóstol Pablo, empiezan a acusarlo de que rompe la ley, de que mete sedición, de que está contra el César, de que está contra los judíos, de que está contra el pueblo de Israel, y todas estas cosas. Muy similar a cómo se complotan también contra el Señor Jesucristo. Pero ¿qué podemos sacar de estas cosas, no? Bueno, las reacciones o la cadena de reacciones entre unos y otros. Los de Tesalónica, o la sinagoga de Tesalónica, la reacción que tienen es enojarse contra la ley de Dios, enojarse contra los siervos de Dios, contra el Señor Jesucristo, y perseguir. Se genera una reacción negativa de persecución. Pero al contrario, los de Berea, como dice, más nobles, que escudriñaban la palabra ante la predicación, la reacción de ellos es la conversión. Y bueno, para demostrarle a una persona que esté escuchando de que hay dos posibilidades nomás, ¿no? O de contarle y mostrarle, ¿no? Estas dos posibilidades hay de reacción ante la palabra del Señor. O uno ama la palabra y la escudriña y se pliega a la palabra según lo que la palabra dice, se apega a la palabra, o va en contra y por lo tanto va a terminar en esa cadena, digamos, ¿no? En ese hilo. Muchas veces y muchos han quedado presos en el campo contrario a la palabra del Señor simplemente por ser cobarde, simplemente porque son amedrentados por la multitud de los religiosos que hablan en contra de la palabra del Señor. Que podamos ser valientes y no quedar y no temer, ¿no? A los hombres, no temer a aquellos que se ponen en contra de la palabra, no temer el quedar mal, el quedar excomulgados de la sinagoga de Tesalónica, sino que podamos temer más a la palabra del Señor y ser como los judíos de la sinagoga de Berea, que fueron más nobles que los de Tesalónica y escudriñaban la palabra. De todo lo que decía Pablo, escudriñaban para ver si era cierto eso. Y así nosotros también, con las cosas del Señor, que podamos escudriñar la palabra y ver si es cierto y aceptar, ¿no? El resultado de la verdad, de lo que se nos expone, que es nuestro Señor Jesucristo.
Así que bueno, este ánimo, y a los creyentes, bueno, que podamos perseverar en lo que hemos aprendido. Vamos a terminar con una oración. ¿Crees que